Desde la antigüedad, una paradoja se entiende como una idea, frase o argumento que parece ilógico, absurdo o contrario al sentido común, pero que tras un análisis profundo puede revelar una verdad oculta o una contradicción irresoluble. Hoy te vengo a presentar el iceberg de las paradojas más extrañas. La paradoja del abuelo es un dilema lógico sobre los viajes en el tiempo. Si viajas al pasado y matas a tu abuelo antes de que conozca a tu abuela, nunca nacerás, lo que te impide viajar al pasado para matarlo, creando una contradicción insoluble. Se centra en la ruptura de la causalidad. Al matar a tu abuelo, creas un universo paralelo donde nunca naces, pero tu línea temporal original permanece inalterada. La paradoja de Pinocho ocurre cuando el personaje dice, mi nariz crecerá ahora. Si la frase es mentira, la nariz debería crecer, convirtiéndola en verdad. Si es verdad, la nariz no debería crecer, convirtiéndola en mentira. Es una variante de la paradoja del mentiroso, creando un bucle lógico irresoluble. Si Pinocho miente, su nariz crece, regla del cuento. Si dice, me crecerá la nariz, y esta crece, entonces dijo la verdad, lo que significa que la nariz no debería haber crecido. La paradoja del huevo y la gallina es un dilema clásico sobre la causalidad que cuestiona qué fue primero, si el animal, gallina, necesario para poner el huevo, o el huevo necesario para que nazca la gallina. Filosóficamente, es un bucle infinito. Desde una perspectiva evolutiva, el huevo fue primero. Un ancestro de la gallina, protogallina, puso un huevo que contenía el embrión con la mutación genética necesaria para ser la primera gallina moderna. La paradoja de Aquiles y la tortuga, propuesta por Zenón de Ilie, argumenta que el veloz Aquiles nunca alcanzará a una tortuga en una carrera si le da ventaja. Al llegar Aquiles al punto inicial de la tortuga, ésta ya habrá avanzado un poco más, creando una serie infinita de distancias que impiden el alcance. La paradoja del barco de Teseo es un experimento mental filosófico que cuestiona si un objeto sigue siendo el mismo tras reemplazar todos sus componentes. Si se sustituyen las tablas de un barco una por una, surge la duda de si la identidad reside en los materiales o en la estructura. La paradoja de la omnipotencia cuestiona si un ser todopoderoso, Dios, puede crear una roca tan pesada que él mismo no pueda levantarla. Si no puede crearla, no es omnipotente. Si la crea pero no la levanta, tampoco lo es. Sugiere que la omnipotencia lógica absoluta es autocontradictoria. El gato de Schrödinger es un famoso experimento mental propuesto por Erwin Schrödinger en 1935 para ilustrar la aparente absurdidad de la mecánica cuántica al aplicarse a objetos cotidianos. Plantea un gato en una caja con un mecanismo radiactivo que, al no ser observado, sitúa al gato en una superposición de estar vivo y muerto simultáneamente. La paradoja de Fermi es la contradicción entre la alta probabilidad de que existan civilizaciones extraterrestres y la falta de evidencia de ellas. ¿Dónde está todo el mundo? Formulada por Enrico Fermi en 1950, cuestiona por qué, dada la edad y el tamaño del universo, no hemos encontrado rastro de vida inteligente. La paradoja del cumpleaños establece que, en un grupo de solo 23 personas, la probabilidad de que al menos dos compartan la misma fecha de cumpleaños es superior al 50%. Contrario a la intuición, este fenómeno se debe al alto número de pares posibles, 253 en 23 personas, y no a la coincidencia con una persona específica. La paradoja de Ulves es la contradicción entre la oscuridad del cielo nocturno y la suposición de un universo infinito, estático y lleno de estrellas. Si fuera así, cualquier línea de visión terminaría en una estrella, haciendo que el cielo fuera brillante, no oscuro. Se resuelve porque el universo tiene una edad finita y se expande. La paradoja de Monty Hall es un problema de probabilidad basado en un concurso televisivo. Tras elegir una puerta, de 3, con un premio, el presentador abre otra que no lo tiene, ofreciendo cambiar. Contrario a la intuición, cambiar de puerta duplica las posibilidades de ganar, subiendo del 1 al 3, 33%, inicial a 2/3, 66%. La paradoja de los gemelos es un experimento mental de la relatividad especial donde un gemelo viaja al espacio a velocidades cercanas a la luz y regresa más joven que su hermano en la Tierra. Esto ocurre por la dilatación del tiempo, donde el tiempo transcurre más lento para quien se mueve rápido. La paradoja de Sorites, o del montón, es un problema filosófico antiguo sobre la vaguedad, atribuido a Eubúlides de Mileto. Plantea que, si se quita un grano de arena a un montón, sigue siendo un montón. Al repetir esto, no hay un momento exacto en que deje de serlo, cuestionando cuando un conjunto deja de ser un montón.
La paradoja de Banach-Tarski es un teorema matemático contraintuitivo que demuestra que es posible dividir una esfera sólida en un número finito de piezas y, mediante rotaciones y traslaciones, reensamblarlas para formar dos esferas idénticas al original. Es un resultado abstracto de la teoría de conjuntos que no aplica al mundo físico ni a la conservación de la materia. La paradoja de la tolerancia, formulada por Karl Popper, establece que la tolerancia ilimitada lleva a la desaparición de la tolerancia, ya que si se tolera a los intolerantes, estos destruirán la sociedad tolerante. Para mantenerla, Popper argumenta que se debe limitar la intolerancia intolerante que busca destruir la democracia. La paradoja del asno de Buridan describe a un asno hambriento situado exactamente entre dos montones de heno idénticos y a la misma distancia. Al no tener razones para preferir uno sobre el otro, el asno no puede decidir, permanece inmóvil y muere de hambre. Ilustra la parálisis por análisis cuando dos opciones son igualmente atractivas, cuestionando la toma de decisiones racional. La paradoja de Epicuro, o problema del mal, es un dilema lógico que cuestiona la compatibilidad entre un Dios omnipotente, omnisciente y benevolente, y la existencia del mal. Plantea que si Dios desea eliminar el mal pero no puede, no es omnipotente, si puede pero no quiere, no es bondadoso, y si no puede ni quiere, no es Dios. La paradoja de Simpson es un fenómeno estadístico donde una tendencia observada en varios grupos de datos desaparece o se invierte al combinarlos. Ocurre cuando una tercera variable, de confusión, altera la asociación entre dos variables principales, llevando a conclusiones erróneas si solo se analizan los promedios generales. La paradoja de los cerebros de Boltzmann sugiere que, estadísticamente, es más probable que un cerebro consciente surja espontáneamente del caos del vacío con recuerdos falsos, que el hecho de que un universo complejo como el nuestro evolucione naturalmente. Implica que nuestra realidad podría ser una ilusión efímera generada por una fluctuación estocástica de baja entropía. La paradoja de la información de los agujeros negros es un conflicto fundamental entre la relatividad general, que sugiere que la información cae y desaparece, y la mecánica cuántica, que prohíbe la destrucción de información. Si un agujero negro se evapora por completo mediante la radiación de Hawking, la información atrapada parecería perderse, desafiando las leyes cuánticas. La paradoja del prisionero, o dilema del prisionero, es un concepto fundamental de la teoría de juegos que demuestra cómo dos individuos racionales pueden no cooperar, incluso si parece que hacerlo es de su interés mutuo. Si ambos confiesan, traicionan, reciben una condena moderada, mientras que si cooperan, callan, reciben una más leve. La paradoja de Brahe se basa en el concepto de equilibrio de tráfico, donde los conductores eligen las rutas más rápidas para minimizar sus tiempos de viaje individuales. Sin embargo, en algunas redes de transporte, cuando se añade capacidad adicional, como una nueva carretera o un enlace más rápido, los conductores pueden decidir cambiar su ruta para aprovechar esa nueva opción. Pero esta elección, al contrario de lo que puede parecer lógico, puede llevar a un aumento en el tiempo de recorrido. La paradoja de la predestinación es un concepto causal donde un evento futuro, al viajar al pasado, se convierte en la causa de sí mismo, creando un bucle temporal inalterable. En este escenario, intentar cambiar el pasado solo asegura que los eventos ocurran exactamente como se conocían, cumpliendo su propio destino. La paradoja de Bootstrap, o de arranque, es un bucle temporal donde un objeto, información o persona viaja al pasado y se convierte en la causa de sí mismo, provocando que no tenga un origen claro. El futuro causa el pasado, que a su vez causa el futuro, creando un ciclo infinito sin punto de creación original. Es decir, la paradoja dice que cuando un objeto, información o persona es enviado al pasado para incidir en su propia creación, se queda atrapado en un continuo bucle de espacio-tiempo, en el que es imposible determinar el punto de origen de dicho evento, ya sea la creación de un libro o el nacimiento de una persona. La paradoja de Jevons es un fenómeno económico donde el aumento en la eficiencia con la que se utiliza un recurso, tecnología, energía, no reduce su consumo total, sino que lo aumenta. Al mejorar la eficiencia, el costo de uso baja y la demanda aumenta, provocando un efecto rebote que supera el ahorro inicial. La paradoja de la memoria falsa, o más ampliamente, el síndrome de la memoria falsa, describe cómo el cerebro humano, en su intento por ser eficiente y coherente, puede crear recuerdos vívidos y convincentes de eventos que nunca ocurrieron o que sucedieron de manera diferente. La paradoja radica en que la misma capacidad reconstructiva que nos permite aprender y adaptar conocimientos pasados a situaciones nuevas, también nos hace vulnerables a la distorsión y a la invención involuntaria de experiencias. La paradoja de Peto es la observación de que, contrariamente a lo esperado,
La incidencia de cáncer no aumenta con el número de células o la longevidad de una especie. Aunque más células deberían significar mayor riesgo de mutaciones cancerígenas, grandes animales como ballenas y elefantes tienen tasas de cáncer muy bajas, sugiriendo mecanismos evolutivos superiores de supresión de tumores. La paradoja del examen sorpresa es un problema lógico donde un profesor anuncia un examen la semana siguiente, asegurando que será una sorpresa, día impredecible. Los alumnos razonan que no puede ser el viernes, pues ya lo sabrían el jueves, ni ningún día, concluyendo que es imposible. Sin embargo, el profesor lo realiza un día cualquiera y sí es una sorpresa, creando la paradoja. La paradoja de Moore es un concepto filosófico sobre el absurdo lógico práctico de afirmar algo y, simultáneamente, negar la propia creencia en ello en primera persona y tiempo presente. El ejemplo más claro de esto es, está lloviendo, pero no lo creo. Aunque no es una contradicción lógica estricta, resulta absurdo al comunicarlo. La paradoja de la autorreferencia total ocurre cuando una afirmación, conjunto o predicado se aplica a sí mismo y al mismo tiempo a la totalidad de la cual forma parte, generando una autocontradicción lógica. Esta paradoja surge frecuentemente en definiciones impredicativas, donde un objeto se define mediante un conjunto que incluye al objeto mismo, rompiendo la jerarquía lógica. El ejemplo más común de esta paradoja es la frase, esta frase es falsa, crea un bucle, si es verdadera, es falsa, si es falsa, es verdadera. Hemos llegado al final de este iceberg. Si te gusta el video, deja una like y suscríbete. Hasta la próxima.